Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Quiero traer algo que siempre está ligado pues a nuestro caminar, a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y veo pues que en la palabra del Señor podemos encontrar diferentes, como Dios nos trata de hacer entender de diferentes formas acerca de nuestro caminar y cómo podemos realmente, vivir esta palabra de acuerdo al nuevo pacto en la cual nosotros estamos. En esta oportunidad voy a empezar con esta meditación en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Y la traducción, o mejor dicho, el título de esta prédica es Una vida de resurrección, o una vida resucitada. No sé cómo ponerlo, pero en inglés. Anoche, mientras estaba meditando y leyendo, sentí esto en mi corazón. En inglés lo recibí, y en inglés el título es A Resurrected Life. A Resurrected Life, o sea, una vida de resurrección, una vida resucitada, como lo queramos poner. Lo importante es de que como el Señor, como la palabra del Señor nos trata de ilustrar y nos trata de entender acerca de esta nueva vida que tenemos en Cristo, cómo es ahora este nuevo nacimiento y cuál es nuestra posición y nuestra condición como hijos de Dios ahora en este nuevo pacto que vivimos. Entonces aquí Pablo, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, habla acerca de la resurrección, empezando en el versículo 17, dice, capítulo 11 de Juan, versículo 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta porción bíblica tiene mucho peso y mucho significado, pues hay mucho material para poder nosotros meditar. Tal vez pensando en ese último versículo que acabamos de leer, en donde María le responde, sí, Señor, sabemos de que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. El Cristo en griego es Mesías, en hebreo es Mesías. ¿Y qué significa? El ungido de Dios. O sea, aquí María reconoce, y también Marta, por supuesto, reconocen quién nuestro Señor Jesucristo es. O sea que ellos o ellas ya saben acerca de la resurrección que vendrá en los días postreros. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo a ver a Lázaro, que había muerto hace 4 días, entonces ella le dice, sí, Señor, yo sé, pero si hubieses tú estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y nuestro Señor Jesucristo le dice,
tu hermano resucitará. Responde diciendo, pues, sí, sé que resucitará en el día postrero, hablando acerca de la resurrección de los muertos más después. Pero el Señor le dice, no, María, esto no es. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. En una tal vez introducción al conocimiento pues de María y de Marta más después, el Señor empieza a hablar acerca de esta resurrección, acerca de lo que ocurre cuando una persona resucita. Y esto es lo que quiero tal vez ilustrar y aplicarlo pues a nuestras vidas. Estamos viendo aquí una porción bíblica que está antes de la cruz, pero después lo vamos a ver a través de la cruz, o sea, después de la muerte, después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado de esto? Nos damos cuenta aquí que nuestro Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Le está hablando en una forma, en un ejemplo de la vida de Lázaro. Porque Lázaro había muerto. Y no sabemos en realidad de qué murió, de alguna enfermedad. Posiblemente tuvo alguna enfermedad. Y si nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, en donde nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, cuando muertos son resucitados, sea cual fuere la razón de que aquella persona haya muerto, cuando resucita sin la enfermedad que lo mató. O sea, nacen totalmente sanos. Algunos podrían decir, bueno, aquella persona murió de cáncer, por decir. Y si resucita, va a resucitar con cáncer todavía. No, esa persona resucita sano. Algo ocurre en el proceso cuando una persona muere y cuando nuevamente viene a la vida, resucita sano, sin esa enfermedad. No sabemos aquí el por qué murió Lázaro, pero sea cual fuera la razón que él tuvo, o mejor dicho, el motivo por el que él murió, por lo que él murió, ahora al resucitar pues está libre de eso, de esa causa que murió. Y vemos pues más adelante cómo Lázaro se incorpora y viene a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso de que Él estuvo en los 120 que estuvo cuando vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Yo pienso que Él estuvo ahí porque la vida de Él, y yo pienso de que también María y Marta han tenido que haber estado en ese día del Pentecostés. Entonces, algo ocurre cuando una persona muere, sea cual fuere la razón, y cuando resucita, esa persona resucita sana. Y esto no es solo el ejemplo que tenemos ahora en la palabra del Señor, pero también he escuchado testimonios en estos tiempos, hay un ministerio pues, de un hermano que es usado mucho, es usado bastante en esta área de la sanidad. Es un hombre de Dios, con toda su familia, son misioneros en México. Él es americano y su nombre es David Hogan. El ministerio de este hermano, y yo sé de que no es el único ministerio, pero es uno de los ministerios en la cual Dios lo utiliza a este ministerio, a este hermano, en esta área de la resurrección de muertos. Ellos en el tiempo que tienen ministrando, ya ellos llevan muchos años en México, misioneros en México, y de acuerdo a lo que ellos han tomado estadísticas, en todo el tiempo han habido ya 500 personas que han resucitado de los muertos. O sea, de que no nos extrañe de que esto de la resurrección de los muertos sea algo que solamente nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho, o pudo hacerlo. La situación es de que eso puede ocurrir y está ocurriendo hasta el día de hoy. Y hasta donde yo tengo conocimiento de los testimonios de estas personas de este ministerio, de este hermano,
las personas que han resucitado, pues han resucitado sanas. Por lo que murieron y estuvieron varios días inclusive muertos, uno de los testimonios, y cuando resucitan sanas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en esto? Es de que nuestro Señor Jesucristo les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. Está hablando de algo que va a ocurrir. Está hablando de algo que va a ocurrir en la vida de Lázaro, porque Lázaro estuvo muerto 4 días, ya estaba hediendo, estaba hediendo, ya tenía mal olor. Pero cuando el Señor lo llamó, desde afuera le llamó, entonces Lázaro salió en la condición que estaba, ya se estaba pudriendo, ya se estaba malogrando el cuerpo, pero sea cual fuera la razón, este hombre salió sano de adentro. Un milagro. Amén. Y hablando esto ahora, de nuestra posición, ¿cómo pues esto lo vemos ahora aplicado a nuestras vidas? Ocurre algo cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Y para esto quisiera que vayamos al libro de Romanos. Y a medida pues que vaya a medida que vaya meditando en la palabra, esto se va a poner un poquito más claro. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, empezando el versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Me fascina esta parte de la introducción de Pablo a la iglesia, a los hermanos en Roma. Como pues él siempre su introducción, así como lo hemos visto en otras cartas, les habla acerca de su identidad al comienzo. Pero lo más, en la parte que quiero concentrarme aquí es el versículo 4, en donde dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De que hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3 está hablando acerca de que Él prometió a través de sus profetas, ya dice en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Él ya había prometido y había declarado a través de los profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De que Él sería un Hijo de Dios, dice, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es un Hijo con poder por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay algo muy especial, porque nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que Él murió y resucitó en el tercer día. Dios había ya declarado a través de sus profetas en tiempos pasados acerca de este acontecimiento. Y Él fue declarado como Hijo con poder, un Hijo con poder por la resurrección. O sea, de que es llamado nuestro Señor Jesús un Hijo con poder por la resurrección, porque si no hay resurrección, simplemente hubiese sido un sacrificio al igual como en el Antiguo Testamento que lo hacían a los animales. No tenemos referencia en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en donde se tenía que sacrificar pues animales, en este caso una oveja, y esa oveja al tercer día resucita. No existe. No existe. Esto es lo interesante de en el pacto que estamos. Así como Él, nuestro Señor Jesucristo, es declarado un Hijo con poder, por el poder del Espíritu de santidad, Espíritu Santo, por la resurrección.
así como nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu de Dios y es declarado un hijo con poder, nosotros, en nuestra nueva creación, nosotros en esta nueva vida que tenemos con Cristo o en Cristo, somos también declarados hijos con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en Él. Nosotros estamos en Él. Y esto es lo que veo. Esto es lo que quiero traer, pues, se va a aclarar a medida que voy hablando, espero que se aclare. Porque a veces es difícil salir lo que está acá a través de las palabras que estoy utilizando. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, sabemos de que Él fue hecho hombre. Dios Todopoderoso, Creador juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, Creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la palabra habla de que dice que nada fue hecho si no fuera por Él, a través de Jesús. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron envueltos pues en la creación. O sea que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro hermano mayor, es nuestro Señor, nuestro Redentor, es nuestro Creador, es Dios. Él tuvo que hacerse hombre. Él tuvo que hacerse hombre y tomar la semejanza, hacerse como nosotros, de la apariencia de nosotros, pero no en su divinidad. O sea, Él se hizo hombre y Él vino a tomar nuestra, podríamos decir, se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, su apariencia, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él murió como hombre. El cuerpo de que cuando Él murió en la cruz es el mismo cuerpo pero glorificado cuando Él resucitó. Cuando nosotros queremos ver y estudiar y meditar en esta área de nuestro nuevo nacimiento y quién somos como nueva creación, tenemos que ir a ver a nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que ocurrió cuando Él murió y cuando Él resucitó. ¿Qué es lo que ocurrió con ese cuerpo? Porque de esa forma nosotros vamos a poder entender nuestra posición y nuestra condición como hijos de Dios ahora en este nuevo nacimiento. Y vamos a poder entender con mayor claridad nuestra posición y quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, el cuerpo que muere, el cuerpo que muere de nuestro Señor Jesucristo muere y es sepultado. Y ese cuerpo que es sepultado es diferente del cuerpo que es resucitado. No sé si me entienden. Antes de que vaya a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros, ¿cómo se llama? Sangre fluye por sus venas y es la sangre que nos da el poder. Es la sangre que nos mantiene vivos a través de la circulación y de los alimentos que tenemos que comer. Una vez de que Él es muerto y ahora es resucitado, ahora Él ya no necesita comer para subsistir. Ahora Él subsiste por el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando Él resucitó y se presenta a sus discípulos en el aposento alto, los discípulos se quedan sorprendidos porque piensan de que es un espíritu. Pero el Señor le dice, no es un espíritu, mírame, deme algo de comer. Y le dieron algo de comer y le dicen, un espíritu no puede comer. Entonces le dice, deme algo. Entonces Él come. Pero come no para que su cuerpo subsista, sino para que Él pueda demostrar a sus discípulos de que es el mismo, pero ahora es un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. O sea que lo que Él padeció cuando fue crucificado,
ahora es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo glorificado. Y nosotros, por eso es que la palabra dice lo que acabamos de leer, que es declarado con un hijo de poder por la resurrección. Por la resurrección. Si es que nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, eso lo dice Pablo, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros simplemente nos quedamos como en el Antiguo Testamento cuando los animales eran sacrificados y el pueblo de Israel, sus pecados le eran cubiertos. Pero no hubiésemos podido tener una nueva vida. Simplemente nos hubiésemos mantenido, como en el Antiguo Testamento, un sacrificio más de nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio más, pero no una vida nueva. Pero sí perdonados, sí cubiertos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue vertida, fue vertida para el perdón de nuestros pecados. Si Él hubiese muerto y su sangre derramado por nuestros pecados, hubiésemos sido perdonados, pero sin su resurrección no hubiésemos tenido una vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que las Escrituras nos quiere dar a entender? Es de que ambas cosas es de importancia. El de morir y el de resucitar. Para que exista una resurrección tiene que haber una muerte. Y nuestro Señor dice que fue pronunciado o fue declarado como hijo de poder en la resurrección, por la resurrección. Entonces, en nuestra condición, nosotros estamos en Él. Por eso es que es importante para que nosotros podamos entender y tener una vida en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que tener el entendimiento que tiene que haber una muerte para que exista una nueva vida o una resurrección. Nosotros estamos caminando en una vida resucitada. Este es lo que quiero traer y tal vez hacer entender de lo que realmente significa un nuevo nacimiento. Somos una nueva creación. Estamos viviendo en la misma posición que nuestro Señor Jesucristo vivió después de la cruz, después que resucitó. O sea que el cuerpo glorificado que Él tiene en este momento, después que Él ha resucitado, es nuestra identidad nosotros ahora como hijos de Dios. No es este cuerpo todavía glorificado, que este cuerpo todavía va a aparecer. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo glorificado cuando Él resucitó. Y porque Él es el único. Y es por ello que ahora se dice de que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen, es primogénito entre muchos hermanos porque Él es el primero que tiene este cuerpo glorificado. Tiene este cuerpo glorificado que no está limitado a las leyes de la naturaleza. Él se puede transportar de un lugar a otro sin tener que pasar por puertas. Él es el primogénito. Nosotros vamos a ser así después, pero ahora en nuestra identidad somos como Él en el espíritu, espiritualmente. Y esta es nuestra identidad ahora. Nosotros ahora estamos viviendo una vida resucitada, así como nuestro Señor Jesucristo. Por eso de que como Él fue declarado un hijo con poder por el Espíritu de Santidad, nosotros estamos en Él. Miren, hay otro, déjenme terminar de leer este libro de Romanos hasta el versículo 7. Voy a leerlo nuevamente, el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este es interesante. Por la declaración de entre los muertos. Nosotros, escuchen, antes de venir a Cristo, antes de aceptar, antes de dar nuestras vidas a Dios, estábamos muertos. Estábamos muertos, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
nosotros no nos veíamos muertos, nosotros estábamos bien vivos. De nuestra perspectiva estábamos bien vivos, pero ante Dios estábamos muertos. Y lo que es muerto es ser separado de Dios. Estábamos separados de Dios. Estábamos muertos para Dios en nuestros delitos y pecados, pero para el enemigo y para nuestra propia naturaleza corrupta estábamos bien vivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ahora cuando venimos a Cristo, tenemos que morir a esa vieja naturaleza. Tenemos que morir. Y cuando nuestro Señor Jesús resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos muertos al pecado. No es un juego de palabras, pero esa es la verdad. Antes estábamos ante Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora como esto del pecado ya ha sido tratado en nuestras vidas, ahora estamos nosotros muertos al pecado. Estamos vivos para Dios, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí estábamos muertos para Dios, pero vivos para el pecado. Totalmente lo opuesto. Entonces, para que haya un cambio de vida, para que haya una nueva creación, para que exista victoria en nuestras vidas, tenemos que considerarnos nosotros muertos al pecado y vivos ante Dios. ¿A través de qué? A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si es que Él no resucita, nuestra fe es en vano y estamos todavía en nuestros pecados, dice Pablo en Corintios. O sea, tiene que haber una resurrección para que exista una nueva vida. Y nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Miren lo que dice en Romanos 8, en el mismo libro. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor, lo que acabamos de leer en Romanos 1:5, el mismo Espíritu cuando Él fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, es el mismo Espíritu que a nosotros nos hace resucitar de entre los muertos con poder, porque es el mismo Espíritu de Dios. Y de la misma forma de que nuestro Señor Jesucristo ahora con un cuerpo glorificado, nuestra identidad está en Él, espiritualmente, en esta nueva creación. O sea que ahora nosotros estamos caminando en una vida de resurrección, en una vida resucitada, así como nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente. Entonces, porque esa es nuestra identidad. Y ahora cuando reconocemos esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y entendemos pues quiénes somos ahora con una revelación tal vez un poquito más profunda, porque ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, entonces decimos: Señor, ahí me veo yo, porque ese es quien yo soy. Ahora, de la misma forma que Él resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo, de la misma forma yo en mi nueva creación, en este nuevo hombre, en este nuevo ser que ahora Dios ha hecho, y yo lo recibo por fe, ahora yo camino en esta vida de resurrección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta de que todo lo viejo, todo lo que ha pasado en mi vida anterior,
cuando se empieza a presentar en esta vida que ahora tengo yo, esta vida de resurrección, cuando se empieza a manifestar ciertas cosas que ocurrían antes, usted va a tener la convicción y va a decir, no Señor, eso es quien yo era cuando yo estaba en la carne, cuando yo estaba en este mundo. Ahora soy un hijo resucitado con poder del Espíritu Santo, ahora camino yo en el poder del Espíritu y en esta nueva creación. Hay un pasaje más en Efesios. Efesios capítulo 2. Hay varios pasajes más, hay varios pasajes. Efesios capítulo 2. En el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Escuchen, estábamos muertos en pecado. Ahí tenemos, por ejemplo, a Lázaro antes de que fuera resucitado. Si podemos tomar ese ejemplo, nosotros antes de la cruz, podemos más o menos tener ese ejemplo de que éramos como Lázaro antes de la cruz. Estábamos con, sea cual fuera la enfermedad que él tuvo, supongamos que era cáncer, nosotros teníamos ese cáncer ¿de qué? El cáncer del pecado. Entonces, cuando estábamos muertos, dice, cuando estábamos nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Juntamente con Él, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, nos resucitó. ¿Se dan cuenta? Todo esto son verdades espirituales que necesitamos digerirlas y necesitamos entenderlas espiritualmente. No intelectualmente o naturalmente, pero espiritualmente, porque esto es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos acceso, tenemos la fe que ha sido depositada en nosotros para creer lo que Dios nos está declarando en este momento. De que Él, mientras nosotros dice que estábamos muertos, también lo dice Romanos 5, aun cuando éramos pecadores, Él envió a su Hijo. Aquí Efesios dice, aun cuando estábamos nosotros muertos, estábamos muertos en nuestros delitos, dice, Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio vida? Nos dio vida, nos hizo resucitar juntamente con Él, nos resucitó juntamente con Él. A través del Espíritu de santidad. Y nosotros, así como Él es declarado un hijo de poder, por la resurrección, por el Espíritu Santo, nosotros también estamos en esa misma posición en nuestro espíritu. Espiritualmente somos declarados hijos con poder por la resurrección, porque este milagro que es a través de la fe, este milagro que hace Dios en nuestras vidas es a través de la fe y es una declaración y fundada pues en la verdad que algo ocurrió hace 2000 años atrás. Esto no está cimentado en algo teórico, esto no está cimentado en alguna fábula o en algún cuento. O sea, la evidencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico, declarado y concreto, y es cierto. Nuestra fe no está fundada en un libro que a alguien se le ocurrió escribir. No, esto es declarado cierto y es la verdad. Y nuestra posición está declarada sobre ese fundamento de que qué es lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Entonces, cuando vemos y es declarado por Dios mismo acerca de lo que ocurrió, nuestra fe está fundada en esto, en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando lo tomamos por fe y lo aceptamos y lo recibimos, nuestra vida, mis hermanos, realmente cambia. Nuestra vida realmente es como lo que dice la palabra. Entonces, ahora cuando nosotros vemos de que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, ustedes vean eso. A lo que quiero llegar es esto.
de que el error, yo no lo veía de esta forma años atrás, y esto ya lo he dicho varias veces, es de que el error que cometemos cuando una persona llega a Jesús, cuando llega a Cristo, simplemente se le hace que acepte a Jesús y a partir de ese momento ya se le empieza a indoctrinar, a enseñar la palabra. Y no se le da el entendimiento acerca de esta área tan importante de morir y luego resucitar. Y es por ello de que muchos hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, pues sus vidas no reflejan lo que ellos realmente deberían ser o deberíamos ser. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al entendimiento de esta revelación de la palabra acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos hecho que oren esta oración, que reciban a Jesús como su Señor y Salvador y empezar su vida, empezar a servir en la iglesia y empezar a caminar y a tratar de hacer lo mejor posible. No se les ha hablado acerca de una muerte en Cristo y no se le ha hablado de una resurrección. No se le ha hablado exactamente acerca de qué es lo que significa la obra redentora, cuál es el motivo por la cual Dios se hizo hombre, por qué Él murió, por qué fue crucificado, por qué fue sepultado y por qué resucitó y por qué ahora Él está sentado a la diestra del Padre. No se nos ha explicado y por lo tanto no tenemos una vida en victoria, porque a pesar de que Dios ya lo ha hecho todo por nosotros, nuestro caminar no es en victoria. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento con la palabra, con esta verdad de la palabra de Dios. Y no reflejamos quién realmente nosotros somos, aunque Dios ya lo ha hecho. Dios ya lo ha perfeccionado, lo ha hecho en nosotros a través de su obra. Y lo único que nosotros tenemos que decir, Señor, gracias, lo recibo y lo creo por fe y empiezo a caminar. Pero necesitamos conocerlo, porque si no conocemos la verdad, no nos va a hacer libres. Muchos hermanos en Cristo están en Cristo, pero no tienen una vida en victoria porque no conocen la verdad, a pesar de que ellos ya son salvos. Pero su vida no viven una vida en victoria porque no conocen la verdad. Y la verdad, déjeme decirle, yo centro lo que el apóstol Juan dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde dice que conoceréis la verdad y la verdad os haréis libre. Se está refiriendo a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nada en la palabra del Señor, no hay nada que sea más central que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted llega al entendimiento de la obra redentora y el significado de lo que estoy diciendo, su vida va a cambiar radicalmente. Su perspectiva de leer la palabra va a ser totalmente diferente. Usted va a empezar a leer la palabra con diferentes ojos, porque usted va a empezar a descubrir en la palabra del Señor quién ahora usted realmente es. Usted no va a leer la palabra para tener conocimiento. Usted va a leer la palabra para conocerlo más a Él y conocer la verdad, porque la verdad los hará libres. ¿Y en dónde está la verdad? La verdad está en Él. El Señor dice, pues, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay nada más central. Miren, en Lucas 15. Este es un ejemplo bien interesante. Lucas 15, es la parábola del hijo pródigo. Ustedes ya todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Pero miren lo que el padre dice cuando su hijo regresa. Dice en el versículo 24, capítulo 15 de Juan: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y ha resucitado. Sabemos la historia de este joven que pide la herencia a su padre. Lo que este hijo le está diciendo literalmente cuando le está pidiendo la herencia a su papá, él le está diciendo: yo quisiera que una vez estés muerto. Yo quisiera de que ya estuvieras muerto para que me des mi herencia, porque eso es lo que quiero. Porque solamente la herencia se le da cuando el padre muere. No lo dice literalmente, pero eso es lo que le da a entender, porque ya quiere su herencia. Y el padre lo da. Y sabemos pues la historia, que va, se lleva todo su parte y lo desecha en vida, en su vida egoísta que él tiene. Y esa vida que ese hombre, que este joven tiene, es el reflejo de nuestras vidas, de cada uno de nosotros sin Cristo. Yo veo de que el mundo que no conoce a Dios es como aquel hijo pródigo, que estamos muertos ante Dios. Pero nos damos cuenta de, a pesar de que estamos muertos ante Dios, Dios nunca pierde de vista a cada uno de nosotros. Nunca pierde de vista. Él en su omnisciencia y en su omnipresencia y omnipotencia, que somos ¿cuántos? 7.2 billones de habitantes en el mundo, Él no pierde de vista a ninguno de su creación. Él sabe exactamente cada uno de nosotros cómo nos estamos, a dónde estamos. Porque Él dice de que Él tiene numerado nuestro cabello. O sea que Él sabe cuántos cabellos uno pierde. Uno cuando se mira en el espejo. Uy, Señor, ¿qué pasa? Aquí está más ralo por acá. Cuando estaba más viejito, no me había dado cuenta que estoy perdiendo. Él no pierde de vista a ninguno de nosotros, por más perdidos que estemos. Así de la misma forma, cuando este hijo pródigo pues va y desperdicia todo el dinero de su herencia y regresa, y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Lo recibe con un brazo lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Por qué? Porque reconoce de que aquel hijo estaba muerto. No estaba físicamente muerto, estaba espiritualmente muerto. Pero ahora dice, estaba muerto y ahora han resucitado. Y esa es un ejemplo o una ilustración de nuestra posición como hijos de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo hemos resucitado juntamente con Él. Porque si nuestro Señor Jesucristo no resucita, no hay nueva vida. No existe nueva vida. Como dije antes, hubiésemos sido solamente, si es que nuestro Señor Jesucristo no resucita, nuestros pecados hubiesen sido perdonados, nosotros continuamos, pero una sola vez, porque Él, si no resucitó, entonces lo que Él hizo simplemente fue para una sola vez. Así como en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar los animales día tras día, año tras año, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Pero por eso es que, porque no hubo resurrección en aquel tiempo, ahora Él es el perfecto sacrificio una vez por todas. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Y porque ahora Él resucitó, es considerado pues nuestro sumo sacerdote eterno. Ya no tiene que haber otro sacrificio, ya no tiene que haber otro pacto, ya no tiene que haber otro sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote por la eternidad. Y ahora nosotros estamos en Él, estamos viviendo en un cuerpo, en una vida resucitada. Esto es igual que estábamos hablando en nuestra identidad.
Usted imagínense pues esto. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Lo lindo, lo que me gusta de todo esto es de que Él viniendo desde los cielos a hacerse hombre, y nosotros que éramos terrenales viniendo desde Adán. ¿Me entiende? El punto de encuentro es la cruz. El punto de encuentro, estoy hablando espiritualmente, el punto de encuentro de nosotros con Él es en la cruz. Y el punto donde realmente nos convertimos en uno, así como Él y el Padre son uno, es en nuestro espíritu, en esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él muere, así como Él fue también crucificado, dice Pablo, nosotros también hemos sido crucificados juntamente con Él. Si no reconocemos de que no hemos sido crucificados juntamente con Él, si no encontramos esta verdad, entonces no vamos a reconocer que ha habido muerte. Cuando ha habido muerte y hemos sido sepultados juntamente con Él, entonces ahora somos resucitados juntamente con Él. Y esto es quienes somos nosotros ahora en nuestra identidad. ¿Y de qué me va a servir esto? ¿De qué me sirve esto? Y esto es lo que dije antes y lo voy a repetir, y no es la última vez que lo voy a decir, porque ya lo he dicho varias veces, ¿ok? Lo he dicho varias veces, por eso que uno de los audios he dicho, yo voy a ser cansón, así como dicen los colombianos, son muy cansón hablando de todo esto. Pues sí, voy a seguir siendo cansón. Y hay hermanos que le ha gustado esta palabra, porque esta es una palabra que yo la he aprendido, yo no la he aprendido eso, los peruanos no decimos eso, los colombianos decimos eso. Así que yo voy a ser cansón de decir, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué yo poner en mi mente y en mi espíritu esta situación de que yo he estado en Cristo, en su crucifixión, en su sepultura y ahora en su resurrección? ¿Por qué tengo que tenerlo esto en cuenta? ¿Por qué tiene que primar en mi mente y en mi espíritu esta verdad? Porque esta verdad es la que me va a hacer libre. Esta verdad es la que me hace libre, porque cuando venga alguna adversidad, sea cual fuera, sea una tentación o sea una adversidad, sea cualquier cosa que venga en contra mí, y lo que hacía anteriormente cuando yo estaba en esa vida, lo que hacía anteriormente me tiraba y me arruinaba, cuando venga ese momento, cuando yo estoy aquí ahora en esta posición, no va a tener la misma efectividad que tenía cuando yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Usted está viviendo en un cuerpo diferente, en una identidad diferente. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cualquier cosa que venga, no es que usted sea insensible, pero su perspectiva va a cambiar, porque usted ahora empieza a ver las cosas de diferente forma. Su perspectiva es diferente. Y cuando venga y le traten de a usted arrastrar a hacer las mismas cosas que le hacía cuando estaba allá, usted le va a decir, no Señor, eso es cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Ahora soy un hijo con poder por la resurrección de entre los muertos, por el poder del Espíritu Santo. Y yo no voy a caer de la misma forma que yo caía allá. Y el enemigo no me va a tentar de la misma forma que me tentaba cuando yo estaba allá. Ahora camino como un hijo de poder en el nombre de Jesús. Y esa es la diferencia. Y es por ello que nosotros vamos a caminar en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que es? Es simplemente fe. ¿Fe en qué? Fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estamos caminando ahora en esta resurrección, en esta vida de resurrección. Por eso que me es difícil ponerle nombre en español, a resurrected life. Suena mejor, a resurrected life. Eso es quienes somos. Estamos viviendo en esta vida. No estamos caminando en esta vida que estábamos de muerte. Muertos son nuestros delitos. No, estamos ahora caminando como nuevas criaturas. Y es por ello de que siempre también le digo esto. Somos una nueva creación. Grábelo esto en su mente y en su corazón. Usted es una nueva creación. Usted es una nueva creación. No es aquella creación que usted
nació desde el vientre de su madre, heredando todas las cosas de Adán. Ahora usted es un hijo, una hija de Dios, con poder por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de dentro de los muertos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, porque, Señor, somos hijos con poder, por el poder del Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo declaramos y lo vivimos, Señor, porque esto no simplemente es una teoría, Señor, esta es nuestra realidad en Cristo. Este es quienes somos nosotros, hijos de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque nos libera, Señor, nos fortalece y nos encamina, Señor, a practicar y vivir esta verdad que ya es una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.